Hemos estado estudiando los días domingo en un estudio sobre la fe. A ver, los que estuvieron en la primera reunión, ¿de qué hablamos? De la fe de Abraham. La fe de Abraham, una fe que llega a través del tiempo, alcanza la madurez. Luego hablamos de la fe. La fe que salva. La fe que salva, la fe que es un regalo del Señor. Nosotros no somos salvos porque a nosotros se nos prendió el bombillo, como les he dicho yo. Somos salvos porque el Señor nos dio una cuota de fe para que nosotros pudiéramos creer en Él. De otra manera no hubiéramos podido alcanzar su misericordia y su gracia. Jamás hubiéramos acercado al Señor si el Señor no lo hubiera destinado de esa manera. También hablamos la tercera semana. ¿De qué hablamos la tercera semana? La fe que salva y la fe que justifica. Ese precioso ministerio que el Señor cumplió el día que subió a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados. Cuando esa sangre fue derramada para justificar nuestros pecados. Porque antes de eso éramos ¿qué? Éramos extraños, éramos adversarios del Señor, dice la palabra. Por eso hoy nos gozamos, porque yo le contaba a mi esposa que hoy íbamos a cerrar la serie de la fe. Pero estaba el viernes, recuerdo que Dios me enseñó algo muy hermoso el viernes a través de mi esposa, cuando ella la miré postrada preparándose para la lección que tenía que dar. Y yo dije, bueno, yo ya tenía la lección para hoy, ya íbamos a cerrar con la fe que regenera. Pero mientras estaba orando, dije, yo voy a seguir el ejemplo de mi esposa, voy a ver si el Señor quiere cambiar el tema. Y como decía el hermano Miguel Ángel, en una ocasión el Señor le cambió el tema. Entonces digo, voy a orar, digo, tal vez el Señor no quiere hablar de otra cosa. Y mientras estaba oré, ¿verdad? Estaba leyendo un libro. Y mientras leí un libro hubo versículos que me cruzaron y yo lloraba y decía, caramba, esto me marca. Un versículo que muchos hemos leído. Yo sé que muchos hemos leído más de una ocasión y nos han predicado. Pero el Señor es tan precioso que de un versículo puede sacar infinidad de sermones. Dios es tan maravilloso y lo estudiamos en el discipulado que aunque pueden haber muchas aplicaciones de un versículo en específico, habrá una sola verdad revelada. Y eso vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de lo que significa o de lo que cuesta seguir a Cristo. Y vamos a irnos a Lucas capítulo 9 y 24. 9, 23, 24. Antes que nada quiero pues dar la bienvenida, ¿verdad?, al hermano Luis Arturo, ¿verdad?, que nos visita el día de hoy, a mi suegra, ¿verdad?, que es de Tiupacenti, al hermano Kevin, que nos visita de la iglesia Revelación Divina, y a la hermana Mirna, ¿verdad?, que nos visita del rebaño del Señor, porque no ella pertenece a Cristo, ¿verdad? Es Lucas capítulo 9, versículos 23 y 24. Ahora bien, y 24. Seguir a Cristo, pueden ponerle el tema. Lo que cuesta seguir a Cristo. Ajá, lo que cuesta seguir a Cristo. Yo sé que a veces, y esto nos ha pasado a muchos, yo les he hablado repetidamente que presentemos el evangelio tal cual es. No un evangelio comercial como muchas personas nos venden o nos ofrecen. ¿Cuánto hemos escuchado palabras como venía el Señor te va a resolver todos los problemas? Claro que puede resolverte los problemas, pero ese no es el evangelio de Dios. Venimos y decimos, pacta con el reino, porque si pactas vas a recibir tu milagro. Ese no es el evangelio del Señor. Venimos y le decimos a la gente, mire que si usted viene a Cristo va a tener el mejor trabajo, como le decía un hermano en una ocasión a alguien. Quiere un trabajo, le decía, pues venía el Señor, que si venía el Señor Dios te va a dar el mejor trabajo en los medios. Y yo le decía a ese varón, hermano, no le diga eso. No le diga eso, porque como hemos estudiado, el Señor es soberano. Amén. Amén. Dios es soberano y Dios escoge dónde, usted y cuándo y cómo y punto. No hay cuestiones negociables delante de Dios. Entonces, ese es un asunto que tenemos que entender. A muchos nos han ofrecido el evangelio, un evangelio diluido, un evangelio cómodo, un evangelio en donde usted se sienta en una silla, escucha una bonita alabanza, se levanta, aplaude. Yo he visto gente hasta que
Hasta que está el gozo del Señor, usted puede danzar. Pero ya que se ponga a bailar usted merengue o salsa, eso ya me parece a mí que eso no viene del Señor, eso alimenta la carne, hermano. Y esas cosas suceden en la iglesia hoy. Miraba en una iglesia de Londres, de un ministerio enorme, grande y hermoso, como ministros danzando danza rítmica y escuchando música del mundo en el altar de Dios. Y dice Isaías: ay de aquel que llame bueno a lo malo y malo a lo bueno y dulce a lo amargo y a lo amargo lo llame dulce. Ay de aquel que sea sabio en su propia prudencia y ante sus propios ojos. Pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué la iglesia se ha olvidado de esto? Porque no le han enseñado qué significa seguir a Cristo. A nosotros se nos ha olvidado qué significa seguir a Cristo. Por eso tenemos tantos problemas. Por eso no podemos presentar un evangelio de poder. Por eso buscamos estrategias para atraer personas a la iglesia. Buscamos manera de seducirlos con cuestiones humanas, con psicologías, cuando el evangelio tiene suficiente poder. Decía Pablo: porque a Dios le ha placido salvarnos mediante la locura de la predicación de la palabra. La palabra es suficiente cuando usted lee la Biblia y el Espíritu Santo está ahí. Y usted lee un versículo, puede leer, y un versículo lo puede estar comiendo, enfrentando con su pecado todo el día. A mí me ha pasado, yo creo que a usted también. Hay veces que solo leemos un versículo y decimos: esta palabra es para mí. Y tenemos que ir y postrarnos delante de Dios y decir: Señor, como decía la canción, purifícame y cámbiame. Porque muchas veces tiene que ser la palabra. La palabra tiene que ser el centro de las reuniones de todas las congregaciones. A mí me gustó mucho. Yo hace poco visité la iglesia del hermano Kevin y miraba al pastor, y ver al hermano es ver al pastor. Digo, aquí está el trabajo, ¿va? Un pastor engendrando otro pastor. Amén. Amén. Creemos, va. 17 años, y que el Señor lo use mucho cuando llega a los 20 y pastoree. Un pastor más joven, digo yo. El Señor hace cosas lindas. Y cuando miraba al pastor yo, y la alabanza duró 35 minutos. Y la predicación duró más. ¡Qué lindo! Nos reunimos, nos gozamos. No es que le cortamos el fluir al Espíritu. No, Señor. Está bien, hay momentos en que el Espíritu te demanda más tiempo. Está bien, déjalo fluir. Pero la palabra tiene que ser el centro de nuestras reuniones. Porque en la palabra, mientras nosotros estudiamos la palabra, Dios habla al pueblo a través de la palabra. Porque la Biblia dice: la palabra es la revelación de Dios al hombre. Amén. Lo creemos, lo hemos estudiado. Esto es lo que nosotros tenemos que entender: que Dios le habla al pueblo, Dios le habla al sediento, Dios le habla al necesitado a través de su palabra. Y hoy, por la ayuda del Todopoderoso, confío y creo que esta palabra es para nosotros, porque hoy la necesitamos. Hoy sé que muchas personas estaban atribuladas. Nosotros, incluso compartía con Miguel Ángel y con mi esposa, venimos un poco tocados porque una hermana iba a venir y no pudo venir. Y sabíamos que estaba pasando una situación difícil. Pero el Señor tendrá misericordia, el Señor va a hablar a su vida también. Pero hoy estamos aquí. Nunca olvidaré las palabras del pastor Stevenson hace ya como 12 años, que decía: somos los que estamos y estamos los que somos. Y la gloria sea para el Señor, porque el Señor se glorifica en medio de su pueblo. Yo hoy he tenido gozo en mi corazón y sé que lo mejor aún está por venir. Y vamos a ir a Lucas 9, 23 y 24. Leemos la palabra como dice el hermano, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Y decía a todos: si alguno, dice, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, ¿qué? La salvará. Ahora vamos a ver estos 3 puntos que encontramos en el versículo 23. Negarse a sí mismo. Esta es la primera etapa del caminar con el Señor. Y esto, por lo tanto, por ser la primera etapa, es lo primero que tenemos que entender.
Si no somos capaces de entender qué es negarse a sí mismo, nunca vamos a crecer. Nunca el Señor nos llevará a otras latitudes, a otros lugares. Miren, yo cuando recuerdo en una ocasión, miren, yo soy sincero con usted y yo sé que me miro gordito, pero no es que me guste comer. El Señor sabe, ¿verdad? Que sí me gusta un poquito. En una ocasión recuerdo que teníamos en una iglesia donde estábamos, teníamos un ayuno. Esa es la parte que a mí más me ha costado. Y yo soy sincero, yo no me la tiro de gran espiritual. El Señor en su infinita misericordia ha tenido misericordia y cuidado de mí en otras áreas. Pero ahí me ha costado. Y recuerdo que un día mi esposa, como dato nada más, ¿verdad? A mí me gusta mucho el emparedado de pollo. Yo le embarro y todo, ¿verdad? Pues un día mi esposa le preparó a mis hijos para el kinder, eso les dejó hecho. Y fuimos a dar a los niños, y eran como las 10 de la mañana. Y mi esposa, no sé, salió a hacer, y yo no sé, mi esposa es una mujer muy ordenada, pero ese día había quedado la cuchara, la mezcla, no sé cómo se llama eso, la pasta, y el pan. Y yo decía, pero estoy ayunando, pero qué rico se mira. ¿Y qué hora es? Son las 10 de la mañana. Puede ser, digo, pero no, Señor. ¿Y cómo hacía? Entonces no. Entonces, ¿qué hice? Entonces vine y me fui, mejor cerré el negocio. No entré a la cocina, me quedé en el negocio y ahí me puse mejor a orar. ¿Por qué? Porque la carne es débil, hermano. Ahora, esto me pasa a mí, pero yo sé que nos pasa a muchos. Por ejemplo, cuando vamos a orar en la madrugada. Miren, mi esposa yo creo que más de una vez se ha reído. Yo me ruedo, ¿va? No es muy difícil a mí rodarme, pero en la madrugada vengo yo y me ruedo. ¿Por qué? Porque si a veces uno quiere levantarse con aquella voluntad, el Señor te levanta. ¿Cuántos los ha levantado en la madrugada aquí? Amén. Pero nosotros venimos y decimos, nos levantamos, muchos nos levantamos a orinar, vamos, hacemos lo nuestro, y ya cuando venimos a la cama, y a cobijarnos, ¿va? Y no tiene que ser así. Yo recuerdo que en más de una ocasión me levanto, me voy rodadito y me hinco, ¿va? Señor, ten misericordia de mí, ¿verdad? Ten cuidado de mí, ayúdame. Pone en mí el querer como el según tu buena voluntad, dice, el querer como el hacer. ¿Por qué? Porque uno humanamente no se quiere negar a uno mismo. Uno se quiere o no se quiere. ¿Se quiere usted o no se quiere? Claro que se quiere. Entonces usted se cuida y se consiente. ¿O no? No se consiente usted. Si quiere echarse un fresquito, se lo echa sin tranquilo, porque usted se quiere. Y usted quiere disfrutarse a usted. Pero cuando dice el Señor y le dice que no, entonces empezamos con un problema. Y ese problema radica en cosas como esta. Miren, ¿cuántos cuando tenemos reunión de la iglesia ponemos excusas? Ahora, no digo excusas racionales, porque como decía el hermano, si usted tiene a su hijo enfermo, atienda a su hijo, porque aquí es primero es Dios, luego es la familia, y de tercero es la congregación, ¿ok? Desde ya lo dejamos claro, porque esto es así. Aquí no es que la congregación está por encima de su familia, no, señora. A mí primero Dios me va a pedir cuenta de mi esposa y de mis hijos, antes que mis hermanos en la fe. ¿De acuerdo? Dios me va a decir qué hice con ese remanente. Entonces primero es Dios, y la relación entre Dios y usted es personal. Entre Dios y usted no está la congregación, no, señor. Entre Dios y usted solo está la distancia que nos separa. Entonces es Dios y usted, ¿de acuerdo? Después está su familia y después está la congregación. Pero hay excusas como estas. Es que estaba lloviendo. Sí, estaba, pero era un huracán el que estaba, seguro, porque no podíamos ni salir. No, es que estaba lloviendo y es que no puedo salir cuando llueve, porque soy de azúcar y me deshago, ¿verdad? Soy muy dulce. No, hermano. Decía alguien que entre más larga es la excusa, más grande es la mentira. Y Dios nos ha llamado a congregarnos, ¿o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. Ahora, yo entiendo cuando no hallamos una iglesia. A mí me pasó, yo se lo voy a decir, soy sincero. No, mi esposa, estuvimos como 4 años que no fuimos a ningún lugar. El problema es que ni siquiera estábamos con Dios, ¿va? Ni siquiera estábamos buscándolo. O sea, nosotros estamos mal. Hay gente que en su infinita misericordia Dios
les habla a diario a través de su palabra y bien consagrado. Gloria a Dios. Eso es bueno. Pero a veces no nos acercamos a la iglesia porque nos golpean. ¿Ah? ¿A quién nos lo han golpeado? Yo le digo al Señor, Padre, ayúdame. Yo vengo empezando. Yo digo, Señor, que nunca pierda la visión. Que nunca me vaya a pervertir esto. Que nunca me pervierta eso. Yo por eso le tomo mucho consejo al hermano Miguel Ángel, que hace muchas observaciones, y yo le agradezco porque el Señor lo ha puesto como lumbrera y como pilar. Creemos eso en esta congregación. Pero yo le decía, Señor, que nunca pierda la visión. Que no vaya a ser como esos que empiezan tan hermosos, todo aquel mover de Dios, y después terminamos por las viandas. Señor, ayúdame a negarme a mí mismo. Y yo leí ese versículo ese día cuando decía, si alguno quiere venir en pos de mí. Y lo primero que le dijo es, niéguese a sí mismo. Cuando dice negarse a sí mismo, es eso de no estar poniendo cualquier excusa para servirle a Dios. Hermano, vamos a ir a evangelizar. Ay, hermano, es que fíjense que yo me da miedo hablar con la gente. ¿Cómo que le da miedo? Y cuando va con el doctor, ¿habla con el doctor usted? ¿O le dice? No, le hablamos. Entonces, a veces ponemos unas excusas, hermanos, tan bárbaras, que el Señor yo creo que nos mire a decir, pero bueno, los amo, ¿verdad? Y nos ama, que gloria a Dios que Él nos ama. Amén. Ahora bien, vamos a ir a Romanos 14, versículo 8. Porque esto es algo fundamental en la vida de todo cristiano. Nosotros tenemos que entender qué es negarnos a nosotros mismos. Ya, que para querernos, yo creo que todos no tienen problema en quererse, porque todo el mundo se consiente. Hermano Ángel, y más bien cuando van al doctor no los puede callar el doctor. Ah, ¿verdad? Me duele aquí. Miren, el evangelio de prosperidad que hoy se predica en las iglesias, que hoy se predica por muchos lugares, está destruyendo los corazones de muchas buenas ovejas que quieren servir y seguir al Señor. Esas personas que lo comprometen a usted a servirle económicamente, esas personas han perdido un poco la visión. Es necesario que veamos esto y entendamos lo que dice el apóstol en Romanos 14, 8. Porque en estos evangelios le dicen, tú eres el dueño de tu destino. Tú controlas. O sea, en tu boca está todo. Si tú dices que eres rico, sos rico. Cuando estás comiendo frijolitos, pero vas a comer carne, hermano, y empieza. Y no es que Dios no lo puede hacer, claro que lo puede hacer. Pero si Dios lo quiere tener comiendo frijoles, hermano, deleítese en esos frijolitos. Cómaselos con gozo. Niéguese a sí mismo. Si algún momento el Señor viene y le demanda a usted algo, le va a decir, te voy a pasar por fuego, hijo, porque quiero moldear tu carácter. Usted gócese. No se ponga ahí en, no, pero es que mira, que eso de que sufrir a mí no me gusta. Yo vine a un evangelio cómodo. Eso no existe. Vamos a ver lo que dice Romanos 14, 8. Amén. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Amén. Amén. Y si morimos, para el Señor morimos. Amén también. Amén. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Y vamos a irnos a Santiago 4, 13 al 17. Santiago capítulo 4, versículo 13 al 17. Miren, esto es tan necesario que lo entendamos. Negarse a nosotros mismos requiere poner al Señor en primer lugar, dejar que Él gobierne y dejar de estar tomando atribuciones que no nos corresponden. Porque cuando venimos al Señor, venimos a servirle a Él. Él dice, Él se hace. Cuando lo hablamos el otro día que hablamos del soberano Dios. Cuando Dios dijo, hágase la luz, se hizo la luz. Ahí no hubo pío que valiera. Santiago capítulo 4, versículo 13 al 17. Cuando Dios dijo, hágase, se hizo. Punto. Y así que si Dios nos dice, ve, no tenemos que ser como Jonás. Ve, Jonás, ¿por dónde? Por aquí. Sí, mucho gusto, nos vemos. No, hermano, si dice por aquí, vámonos por aquí. Eso es algo delicioso cuando usted puede negarse a sí mismo, aunque sea una vez al día. ¡Qué caramba, qué lindo! Lindo. Vamos a ver Santiago 4, 13, 17. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿Vemos planes aquí? Sí. Amén.
Ok, cuando no sabéis lo que será mañana. Aquí vemos una razón. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, hermano. Nosotros estamos aquí de pasada. Hoy hace 10 años usted estaba más joven, pollón, saltaba, brincaba. Hoy 10 años después, a las 8 de la noche tiene que estar acostadito. En lugar de lo cual deberías decir, dice el versículo 15, aquí la parte importante: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Le es pecado. Ahora, ¿es bueno o no es bueno que nosotros nos sometamos a Dios? ¿Es bueno o no es bueno que sigamos el plan de Dios? Y entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Saben por qué no lo hacemos? Porque no queremos negarnos a nosotros mismos. Porque nos gusta estar en nuestra soberbia diciendo, es que yo puedo hacer esto y lo voy a hacer porque quiero. Y el Señor de repente te dice, no lo hagas, vas a fracasar. No, pero es que yo en mi mente finita soy más sabio que el Dios infinito. En ninguna manera, ni cosa más blasfema. Así que, hermanos, cuando entendemos que el yo, cuando entendemos que es morir a nosotros mismos, el yo no existe. Solo existe Él. Hágase tu voluntad. Y Cristo fue el ejemplo vivo de eso. ¿Se acuerdan cuando está en el Getsemaní y Él está en ese momento crucial de su ministerio? Dice, si es posible que pase esta copa, que hemos hablado de la copa de la ira de Dios, si no, pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Y si Cristo, Él siendo el Dios todopoderoso, el Dios hombre, el Dios encarnado, Él dejó que la voluntad del Padre se hiciera, ¿por qué nosotros no? ¿Somos más santos que Cristo? ¿Hay alguien aquí que sea más santo que Dios? No, ¿verdad? Tal vez de nombre. Tal vez de nombre, ¿va? Ahora bien, punto número 2. Tomar la cruz. Miren, a mí siempre me ha llamado la atención porque siempre decimos, a mí, miren, siempre hemos dicho que ser cristiano es de valiente, pa. Decía el hermano que algunos le dicen, allá va el cristiano pitufo, le voy a poner, porque no me gusta la palabra. El cristiano pitufo, ¿verdad? O estos sí que ya los tienen orinando en un bote, o ya los tienen engañados, ya les lavaron el cerebro. No, papá, quien los tiene engañados es el diablo, a las personas que no se acercan al Señor. Porque el Señor tiene cosas hermosas para nosotros, sí, nos va a demandar, claro, pero nos va a costar mucho, puede ser. Pero dice la Biblia que el yugo del Señor es fácil su carga cuando la cargamos con Él. Amén. Amén. Y de eso vamos a hablar, Santiago 1, 2, 3 y 4. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? ¿Qué produce? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahora, ¿qué cruz estamos cargando? Hay veces que nosotros decimos, que la cruz es mi viejo, o la cruz es mi vieja, ¿o no? Amén. No, a veces pasa. Pero muchas veces estamos mirando la cruz equivocada. Nosotros muchas veces la primer cruz que usted tiene que ver, la primer cruz que yo tengo que ver, son mis debilidades. ¿De acuerdo? Miren, lo maravilloso de Dios es que Dios nos salva, nos justifica y ha prometido glorificarnos, ¿verdad? El día que estemos delante de su presencia. Pero Dios, por su infinita sabiduría y soberanía, Él, cuando usted se acercó al Señor, no le quitó, le deja siempre un poquito, no es que el carácter, del carácter que le cuesta moldear. Así que si era un viejo gruñón, un hombre gruñón, Dios le va a quitar eso y le va a poner gozo. Pero en algún momento, si se ha descuidado, si me he descuidado, esa vieja área como que quiere salir a flote.
¿O no? Amén. Así es, esto así es. Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene que tomar su cruz todos los días. Y si era un yo le digo a la gente, si usted es mentiroso, papá, eso sí Dios lo tiene que quitar de plano. ¿Sabe por qué? Porque Satanás es padre de mentira. Y dice la Biblia que cuando Satanás hablaba de lo suyo, hablaba porque él era el creador del pecado. ¿De acuerdo? Así que si usted en algún momento quiere echar una mentirita, acordarse que la Biblia dice que Jehová destruirá a los mentirosos, dice Salmo 5:6. Y que los mentirosos tienen su parte en el lago de fuego, dicen en Apocalipsis 21, me parece. 21:8. Entonces, eso es lo que pasa. Tenemos que confrontar nuestra cruz ¿con qué? Con la palabra. ¿De acuerdo? Entonces, si yo he sido soberbio, Señor, ¿qué dice tu palabra? Oh, dice tu palabra que tú resistes al soberbio y da gracia al humilde. Entonces usted agarra su cruz y camina ese día con esa promesa del Señor. ¿Para qué? Para que su carga sea más liviana. Hay una historia que quiero contarles. Siempre creemos ver que la dificultad del otro hermano es más fácil que la nuestra. Y eso te cuesta a vos, no es nada. Yo recuerdo a mi esposa que siempre me ha dicho, mira, yo no tengo problemas con el ayuno, gloria a Dios por vos. Le digo, que Dios te bendiga y te use. Le digo, a mí me cuesta más, le digo. Pero de repente a ella le cuestan otras áreas que a mí no son más difíciles, va. Gloria a Dios, somos una mancuerna, somos un equipo, somos una sola carne en el Señor. Pero hay una historia que cuenta que en un pueblo todos se quejaban. Es que esta cruz que ando yo es muy grande, es muy dura, es muy pesada. Y tal fue el clamor, eran 100 habitantes. Que vino el Señor y escuchó, ¿verdad? Y dijo, bueno, pongan las cruces, apíñenlas todas juntas. Y todos fueron. Y todos tirando las cruces. Y apilaron las 100 cruces. Ahora vamos a ir por orden alfabético. A ver, bueno, por orden alfabético no, por orden de presencia. Jackie, vaya y recoja su cruz. La que quiera. Entonces dijo Jackie, voy a agarrar la de un Vidal porque la de un Vidal es fácil. La de un Vidal es que solo le gusta ver partidos de fútbol, dije, a la 1 de la madrugada, se desvela. Por ejemplo, a ver, no mira, yo sé que a las 8 está dormida. Entonces va y cuando lo va a agarrar, ¿qué pasaba? Cuando ya la ponía encima, resulta que la cruz del otro hermano era más pesada que la de ella. Pero ¿qué es esto? Vamos a ver, hermano Kevin. Pasa a recoger una cruz. Sí, voy a agarrarla al hermano José Miguel, Miguel Ángel. Y ahí iba, y la miraba más pequeña. Pero cuando la ponía no podía caminar. ¿Por qué? Porque él no estaba hecho para esa cruz. Miren el ejemplo más lindo que podemos ver nosotros. Cuando usted mira en el Calvario, cuando Cristo, la cruz que cargó Cristo no era ni la de él, ¿verdad? Ni la condena, porque la condena era nuestra. Pero la cruz que estaba ahí era de otro hombre más grande que él. Por eso es que él se mira, usted ve que cayó 3 veces, dice en el camino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque humanamente nos quiso mostrar, aunque muchas veces la cruz sea grande, hermanos, lo importante es que nos levantemos. Amén. Y también nos mostró que Él nos puede ayudar, porque a Él, Simón el Cirineo, entonces Él nos quiere decir, si la cruz que llevas, si a mí me ayuda Simón, yo te voy a ayudar. Así es, hay un mensaje de eso, en un momento lo predicamos en el ministerio, en el grupo Crecimiento, pero miren, lo lindo de esto es que tomar tu cruz es todos los días. No es que usted hoy toma la cruz y una semana se da vacaciones. No es posible. O usted un día es cristiano y 7 días es impío. Tampoco se puede. Usted es cristiano, que toma su cruz todos los días. Por eso es importante que vengamos delante de Dios y le digamos, Dios, ayúdame en esto. Me cuesta lo otro. Padre, ¿qué hago con esto? Háblame, trátame a través de tu palabra, enséñame. ¿Verdad? Y cuando hay pruebas, cuando las cruces se ven como en forma de prueba, mire, yo cuando hay un problema, usted no mire un problema, usted mire una ocasión en la cual usted al final va a levantar sus manos y va a glorificar a Cristo. Amén. Eso es la identidad como cristianos que tenemos que tener. Eso es lo que tenemos que entender. Nosotros muchas veces vemos de una manera tan humana las cosas que no dejamos ver como Dios quiere que miremos. Tampoco es que le digo que se engañe solo, no. Lo que pasa es que cuando usted tiene una promesa de Dios, usted sabe que el que habló la va a cumplir. Porque Dios no es hombre para que mienta.
ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que si Dios viene, yo les voy a decir esto, porque yo sé que aquí hay muchas personas que ustedes están orando por otros hermanos. Aquí son una familia, ¿o no? Amén. Ustedes oran por otros hermanos y a mí me goza cuando un día me dice, mire, mi hermano de repente no conoce al Señor, pero lee la Biblia. Gloria a Dios, Señor, ya está sembrado ahí. Amén. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Verdad? Entonces en un momento Dios dirá, este es el tiempo. Y lo va a traer al Señor. ¿Por qué? Porque hay una promesa o no hay una promesa. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Decía un tío que ya está en la presencia del Señor, cree en el Señor Jesucristo, decía, y serás salvo tú y toda tu raza. Sí, porque éramos un montón, ¿verdad? Y gloria a Dios. Mire, Dios solo ocupa a una persona que se doblegue. Me gusta la frase del hermano Miguel Ángel, le dice, usted dice, yo era fiera, dice, pero Dios doma a la fiera más fiera, dice. ¿La doma o no la doma? Amén. Ahí la anda mansito, yo lo miro, hermano. Mansito lo miro el Señor, gloria a Dios por eso, no. Hay mucho que agradecerle al Señor. Mira, hay que tomar la cruz todos los días. Si la cruz es que tú tienes alguna herida en tu corazón, deja que Dios te limpie. Deja que Dios te lave. Deja que Dios sane, unte su ungüento precioso. Miren, aquella promesa hermosa que encontramos en Juan, que dice que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Y de qué te va a hacer libre? No solo te va a hacer libre del día de la ira de Dios, no, Señor, te va a dar bálsamo. Aquello que te causaba dolor, ahora será una ocasión para agradar y para glorificar su nombre. Aquello que un día, aquella ausencia que tenías de amor, Dios va a hacer, porque Dios es el único que puede llenar nuestra situación de amor. ¿Cuántas heridas no tenemos de niños? Un montón, pero el Señor viene y ¿qué hace? Él nos libra. Él nos limpia, porque Él dice, yo quiero ayudarte a cargar tu cruz. ¿Por qué la cargas solo? Todos los días. El Señor tiene algo nuevo que enseñarnos y quiere cargar la cruz con nosotros todos los días. Ahora bien, tomar la cruz es más fácil cuando entendemos el propósito de Dios. Tomar la cruz es más fácil cuando entendemos el propósito de Dios. Cuando usted tiene una cruz en su vida, una situación adversa, y usted entiende que Dios quiere llevarlo a otro nivel a través de esa situación, usted se alegra o no se alegra que Dios le está dando una lección. Tiene que alegrarse. Yo me alegro cuando el Señor viene y me dice, miren, Mirna vive, trabaja y nos ayuda en la casa. Yo le digo, Mirna, mira, dice Mirna, nosotros humildemente, pero todos los días comemos los 3 tiempos, para la gloria de Dios. A veces usted no va a ver a nadie en mi negocio. Sara lo sabe, nadie. Pero cuando llega el momento, y yo le dije a mi papá, recuerdo el otro día, le dije, mira Vidal, tenía un antojo, yo le digo que no es que me guste comer, pero le voy a testificar al Señor porque Él es fiel. Y yo le decía, Padre, hoy quiero comer pollo, le dije. Un pollo que venden, valga la promoción, ¿verdad? Asadito con chilito ahí en el campesino, en Pollolandia. Entonces yo vengo, yo humanamente, ¿verdad? Yo cuando yo no tengo, digo, pues aquí voy a ir a mi papá a ver si el Señor le ha provisto. Padre, ¿cómo estás? Le digo yo. No, bien, ¿cómo estamos? Gloria a Dios que estamos bien. Fíjate que hoy el Señor te va a usar. A ver, no, es que, a ver cómo estamos para el almuerzo. Eran como las 12, hermano. Ya eran las 12. Y entonces, no, y hoy estamos paletas, digo. Estamos cheques, va. Viene yo, pero no te preocupes, le digo. Fíjate que yo quiero comer pollo. No te preocupes que Dios va a enviar un cuervo. Dios va a enviar un cuervo. Me voy tus cosas. Claro, Dios va a enviar un cuervo. Una hora después llega una persona. Fíjate que ocupo esto y lo otro. Pum, Dios proveyendo. Viene, mujer, poneme el arroz. Padre, voy a traerte el pollo. El Señor escuchó la oración de su pueblo. En algo tan sencillo. Porque Dios es fiel. Dios es glorioso. Miren, yo les puedo decir, eso, pues, para de repente para ustedes no sea una cruz muy grande. Para mí significaba no almorzar. ¿De acuerdo? Para mí, sí. O sea, Dios es grande. Dios es grande. Dios es glorioso. Mire, ahora usted puede decir que su problema es mucho más grande. Sí, puede ser que su problema ante sus ojos sea más grande. De repente, ante los ojos de Dios, no es nada. Entonces el problema está cuando nosotros miramos la cruz desde nuestra perspectiva y no era de parte de Dios. Cuando miramos el problema desde la perspectiva de Dios decimos, caramba, ¿habrá algo que Dios no pueda hacer?
¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? No hay nada. Entonces, antes de que nosotros pidamos, Él ya sabe. Él ya sabe, pero aún así quiere escucharnos. Hermano, pero lo que yo les decía el otro día a la hermana Claudia, que le decía, hermana, es que usted no se preocupe, usted no compare su problema con su fuerza, compárelo con el Dios al que usted le sirve. Amén. O sea, no miremos los problemas con nosotros, miremoslos con Dios y clamémosle a Dios para que los resuelva. Por lo tanto, tomemos nuestra cruz con una actitud de gozo. Tomemos nuestra cruz con una actitud de gozo, sabiendo que ese gozo que alcanzamos al tener una victoria, hermanos. Me decía el hermano que a la hermana le gustaba aquella canción del himno de victoria. Yo solo me imagino ese momento. Miren, esos tipos tenían que hacer el ladrillo. Dice que fue tanta la carga de los hebreos que ya no solo tenían que amasar y hacer los ladrillos, sino que tenían que ir y traer el pasto que le metían para que calzara. La tarea, en vez de haber sido fácil, se les hizo el doble de difícil. Y era una cruz grande, pero había un Dios que escucha a su pueblo. Eso es lo hermoso, que hay un Dios que escucha a su pueblo. Y aunque era un pueblo duro de corazón, porque era duro, los hebreos fueron duros, pero Dios escuchó. Dice que Dios inclinó su oído y escuchó su lamento. Y vino Dios y les envía a Moisés, un hombre formado y preparado para esa misión. Y pasaron las 10 plagas y todo. Y qué lindo. Cuando venía, dice que venía el faraón con sus ejércitos de a caballo. Y venían detrás de ellos, yo me imagino. Usted imagina que venga alguien. Usted pasa por Tegucigalpa y usted camina viendo para todos lados. No. Amén. Caminando. Y caminamos porque de repente aparece un marero, nos asalta y nos hace algo. Imagínense que vengan cientos de personas atrás de ustedes mareros. Viene gente de a caballo y viene persiguiéndolo, y usted al frente solo tiene un mar que no lo va a poder cruzar nadando. Tiene niños, tiene familia, tiene ancianos, van algunos enfermos, me imagino, y no hay manera de salvarlo. Y vienen los carros de a caballo. Y usted viene y dice, caramba, ¿aquí qué queda? No me voy a tirar, porque no voy a hacer nada. Y entonces viene, y el cristiano, ¿qué hace? Tiene que clamar a su Dios. Miren, no tenemos que esperar que el agua nos llegue hasta aquí. Cuando venga por aquí, usted tiene que estar presentado delante del Señor, porque el Señor quiere ayudarle a cargar su cruz. ¿Y qué sucedió? Que cuando todo parecía perdido, viene y le dice, extiende tus manos. ¿O no? Amén. Y dice que él, miren, es que esto es tan hermoso cuando uno entiende que la Biblia, que qué valioso y qué importante es levantar nuestras manos en rendición. Amén. Al Señor. No la levante como quejándose, no, hermano, no le haga así, Señor, o reclamando como muchas veces en nuestra ignorancia hicimos. Levantémoslo en señal de rendición. Hágase tu voluntad. Padre, tú nos sacaste de Egipto. Llévanos a la tierra prometida. Y vemos a un Moisés levantando sus manos. Y mientras levanta sus manos, ¿qué sucedió con el mar? El mar se abrió. Ay, hermanos, qué lindo es el Señor. No importa la cruz, no importa la carga, no importa la enfermedad. Ese Dios poderoso abre camino. Cuando me contaban de la hermana cómo estuvo, Dios abrió camino. Dios abrió camino para traer salud. Vale la pena servir. Vale la pena tomar la cruz todos los días y gozarnos, porque Dios quiere llevarnos al otro lado. Y dice que cuando caminaron en seco, ni siquiera se mojaron. Caminaron en seco, y cuando cruzaron, dice, esto es lo más hermoso, que cuando los egipcios a caballo querían seguirlos, Dios les cortó el camino. ¿Y saben por qué Dios le corta el camino? Porque donde Dios a usted lo lleva, donde Dios a usted y a mí me trae, el enemigo no me puede seguir, porque hay un Dios todopoderoso que levanta un vallado de ángeles para protegerme. ¿Y por qué entonces me angustio? ¿Por qué nos angustiamos? Tenemos un Dios que abre camino. Hay un Dios que abre el mar, y es el mismo Dios, o no es el mismo Dios. Es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, y será el mismo de mañana. Si usted y yo no estamos mañana, no se preocupe, que Dios no mengua.
Dios sigue siendo poderoso. Y cuando tomamos la cruz cada día y decimos, Dios, hoy ayúdame. Bueno, te voy a ayudar porque venís a mí que rendido. Dios nunca te va a dejar que te quedes rendido ante las circunstancias. Si venimos delante de Dios, Él va a abrir camino, hermanos. Él va a abrir caminos. Y por último, hermanos, dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. Ahora, esto de seguir, en la aplicación griega, significaba estar en el mismo camino o acompañar. Pero esto de acompañar se refiere a acompañar como un discípulo. Yo le puedo decir a Kevin, acompáñame que vamos a ir a Nicaragua. Y él me puede acompañar, puede caminar conmigo. Pero la aplicación griega es caminar con un discípulo, quiere decir que va a hacer todo lo que yo le diga que haga. Si yo le digo, mira, tenemos que ir a la aduana a presentar los pasaportes, vamos, y lo mismo que yo hago va a hacer él, porque él está aprendiendo de mí, ¿ok? La aplicación es esa. La palabra, porque no la puedo pronunciar en griego, ¿eh? Akoloduceo, algo así significa. Ahora, ¿cuántas personas conocemos que realmente siguen a Dios? Miren, seguirlo quiere decir seguirlo como un discípulo. Dios no nos mandó a llenar iglesias. Dios nos mandó a llenar el cielo. ¿Qué tal, José Ángel? Bendiciones. Dios no nos mandó a llenar iglesias. Dios nos mandó a llenar el cielo. Id y hacer discípulos. 28 y 9. Id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digo, sígueme. Y cuando dice sígueme, no te dice que lo sigas, no me dice a mí que lo siga, solo por andar. Vamos a ir a hacer un culto allá. Sí, vamos a ir a un culto, vamos a ir a comer. Oye, carne, creo que es, ¿verdad? Oye, carne y gallinita. Miro, hay unos gallos que quieren morir. Oye. No, hermanos, no vamos a eso. Vamos a aprender de Dios, del Maestro. Vamos a aprender del Señor. Entonces, esa es la razón por la cual tenemos que buscar a Dios. No vayamos buscando a Dios, no vayamos detrás de Dios por lo que Él nos va a dar, por una dádiva, por una casa, por un trabajo, por una propiedad, por una novia, por una esposa. Busquémoslo porque Él es digno. Miren, un día yo estaba con un testigo de Jehová y él llegó, ¿verdad? Y era, no puedo decir que había sido hermano en la fe, porque si alguno se extravía, hoy leíamos con Kevin que si alguno se extravía de la doctrina de Cristo, no es de Cristo. Pero había sido una persona con quien yo había tenido mucha afinidad en una iglesia donde yo iba. Y yo le hacía esta pregunta, ¿va? Porque ellos no creen en el infierno. Y le decía, bueno, pero ¿y si no crees en el infierno? Yo quería, miren, yo quería, como decimos, doblegarlo, ¿va? Pero me salió muy águila. Esa vez me dijo, yo le dije, mira, pero si no hay infierno, le digo, le hago una pregunta lógica, ¿va? Si no hay infierno, entonces ¿por qué nos portamos bien? ¿Para qué portarse bien y no hay infierno? Ah, me dijo él. Una respuesta que posiblemente no la escuchamos uno entre 20 cristianos. Y me dijo, nosotros le servimos a Dios porque Dios es digno. Y esa es la respuesta. Nosotros no le servimos a Dios porque Él nos dé. Le servimos a Dios porque Él ya nos dio. ¿O no le dio? Amén. Le dio vida. Le dio una madre o un padre, un hermano, un amigo. Le dio un techo. ¿O no se lo dio? Se lo ha dado. Entonces, ¿vale la pena o no vale la pena? Claro que vale la pena servirle a Dios. Vale la pena seguir a Cristo. Dios nos ha otorgado muchas cosas. Lo que pasa es que nosotros siempre estamos viendo el pasto del vecino como un pasto mejor que el nuestro. Siempre vemos la casa del vecino como una casa mejor que la nuestra. Yo le voy a decir una cosa, hermano, y con su permiso. Usted, esta casa posiblemente no sea la casa más bonita de aquí, de todas las manos, no sé cómo se llama aquí, las manos se llama, sí, las manos. Pero es una casa donde el Señor mora. Es una casa de adoración, un lugar de paz. ¿Vale la pena o no vale la pena? Amén. Miren, yo vine a este lugar y yo me siento como que estoy en mi casa.
¿Por qué? Porque el Señor nos da eso. Como me siento en mi casa, me voy a llevar un pato que miro por allá. Eso es mentira, hermano. No vamos de eso, pa. Pero mire, seguir a Jesús es tomarlo de la mano y aprender de sus enseñanzas. Hay que aprender de él. Entonces seguir no es solamente, yo voy a la iglesia. ¿A qué iglesia vas vos? No le tenemos que quitarnos eso. ¿A qué ministerio vas vos? No, yo voy, qué sé yo, por ejemplo, a manantiales en el desierto. Y ya te pusieron la herradura, como dice. Yo voy a Revelación Divina. Te andas la herradura ahí. Cuidado de andar mezclando con los hermanos de qué sé yo, de Chama, por ejemplo, o de Amor Viviente. Cuidadito te va. O le cortan las amistades. Cuidados. Esas cosas, hermano, esas cosas son, caramba, andamos haciendo eso, andamos aprendiendo del Señor. Miren, este varón que está aquí, yo no es por echarle flores, y el Señor sabe que lo hacemos con amor. Él es un hermano que asiste a una iglesia que se llama Revelación Divina, 17 años. Yo sé que si usted se sienta con él, usted se llena porque el Señor lo usa. Él conoce la palabra y usted se deleita, porque cuando estamos en un mismo sentir, yo le decía a él, usted puede ser africano, puede ser chinito, puede ser gordito, blanquito, moradito, como sea. Si es cristiano, si es hijo del rey, usted se va a llevar bien con él. Porque en el cuerpo de Dios somos uno solo. ¿Acaso le dirá la mano al pie, no te necesito porque no eres mano? De ninguna manera. Dios así nos usa. Entonces cuando Dios dice sígueme, Dios quiere que lo sigamos incondicionalmente. ¿Y por qué lo vamos a seguir incondicionalmente? Porque ya aprendimos a negarnos a nosotros mismos. Porque como ya nosotros, bueno, Señor, si tú me dices que sí, yo te voy a seguir. ¿Vas a hacer esto? Bueno, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ya no me gobierno yo. Ahora me gobierna el Señor. Y como Él es soberano, si Él dice hazlo, y lo estudiamos la otra vez, ¿cómo le va a decir el pedazo de barro al hacedor, ¿qué haces conmigo? Si Él puede hacer una linda macetera, o puede ser una vacinilla, lo que Él quiera hacer, si Él es soberano. Así que cuando Dios le reparte los dones a usted, miren, yo me gozo porque yo miro dones y talentos de muchos. Si el hermano Dios lo ha dado liberación, cuando vaya a una casa de liberación, ya a usted le toca, hermano. Pues Dios a mí no me dio eso. Si a usted le toca, si usted predica lindo y precioso, usted va a predicar, hermano, tales días y tales días. Si usted es para oración, hermano, que usted intercede por Dios, habla, bueno, usted en esa área la vamos a ocupar. Olvídese que esas cosas de que uno es el super ungido, que unción, yo soy la última Coca-Cola en el desierto, eso no existe en el reino del Señor. ¿O ha visto un cuerpo que solo tenga una mano? Que ande una mano nada más ahí, más que no, tiene que ocupar la cabeza, el cuerpo, el corazón, los intestinos, todos tenemos alguna función que cumplir en el Señor. Entonces cuando seguimos a Dios tenemos que entender que tomado de su mano tenemos que estar dispuestos a aprender. Y como tomamos nuestra cruz, cuando seguimos a Cristo, Dios nos dice, sígueme, nos toma de una mano, con una mano sigamos a Jesús y con la otra agarremos la cruz para que no se nos caiga, para que no perdamos la humildad. Porque ese es el problema, cuando ya nos creemos tan altos o tan grandes, que la cruz que nosotros llevamos la dejamos en el piso porque dijimos, total, ya ni me sirve. No, hermanos, ese es el problema. Cuando dejamos la cruz, perdemos la humildad y dejamos de predicar a un Cristo crucificado. Y sabía usted que predicar a Cristo solo por lo bueno, por lo que Él te puede dar, eso es vender un evangelio falso, eso es vender un evangelio diluido. ¿A cuántos de ustedes le dijeron, hermana, qué lindo que vino a los pies del Señor? Mire, ahora sí vas a ver lo que es ser una mujer de verdad, porque ahora sí va a ver las tribulaciones. No le dijeron eso, le dijeron, venga ya aquí, acérquese al Señor. Mire ese flaquito, Dios se lo va a poner gordito. Veo café, Dios se los va a hacer verdes. Le vendemos a la gente el evangelio, un evangelio que no es el evangelio de Cristo. Seguir a Cristo es tomarlo de la mano, seguir y aprender sus lecciones. Y las lecciones, como cuando uno es pequeño, muchas veces llegan con vara, ¿o no? Amén. No toques eso, le decimos al niño. Y lo toca. Bimba, decimos nosotros en la casa.
Porque la Biblia dice que corrige a tu hijo y te hará descanso, ¿verdad? Y que nunca retengas la vara a tu hijo, porque haciendo esto, porque si tú lo castigas, dice, si tú lo corriges, librará su alma del Seol. Amén. Entonces pasa lo mismo con el Señor. Yo sé que yo le digo a mi esposa, tratar con personas es algo muy serio, ¿verdad? Bien difícil. Por eso nosotros tuvimos que esperar confirmación y reconfirmación y reconfirmación para poder empezar el ministerio. Porque humanamente uno los puede echar a perder. Facilito echa a perder a una persona a uno. Y un ministerio para arruinarlo se ocupa poco. Poco se ocupa. Entonces uno tiene que ir todos los días, Señor, con la cruz. ¿Para dónde quieres que nos movamos? ¿Para acá? Bueno, vamos. Ahora por acá. Así. Y el día que botamos la cruz perdemos la humildad. Por eso no tenemos que botarla nunca. Dejar que hasta el día que llegue el Señor, cuando ya se presente el Señor delante de nosotros, nos diga, vení. Yo quiero que me diga, vení y entra al gozo de tu Señor. Usted que espera escuchar a Eddie. Amén. Yo sé que usted no quiere escuchar alejados de mí. ¿Y por qué, Señor? No, porque yo no te conozco, le dice. Pero en tu nombre hice esto. Miren, esto es un problema grave. La gente piensa que porque Dios lo usa para sanidad, Él es el médico. No, Señor, Él es la inyección donde va la salud. Cuando no, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Sí, pero en el nombre de quién lo hiciste, en el nombre de Cristo. Alejados de mí, no conozco. Son palabras radicales. El evangelio es radical. Seguir a Cristo no es para cualquiera ni es para cobardes. Es para valientes, es para gente que dice, ¿sabes qué, Señor? Si tú dices que hay que negarse, pues me voy a negar con tu ayuda, porque humanamente no podemos. Tomar mi cruz con tu ayuda, Señor, todos los días. Y seguirte, Señor, donde tú quieras que yo vaya, ahí voy a ir. Y preguntaba, dice el profeta, ¿y quién irá por nosotros? ¿Y a quién enviaremos? Envíame a mí, dice. Heme aquí, decía el profeta, envíame a mí. Para terminar, quiero decirles que cuando seguimos a Jesús, sus atributos, no sus poderes, sino sus características, los frutos que acompañan a un verdadero cristiano siempre serán el amor, el gozo, el dominio propio, la benevolencia, todo eso, la templanza, ¿verdad? Todas esas cosas, la fe, el amor, todos esos son frutos del Espíritu Santo. Y quiero terminar con esto, Mateo 26, versículos 69 al 73. 26. 69 al 73. Y es que cuando estamos cerca de Dios, cuando estamos cerca de Cristo, sus reacciones se vuelven también nuestras. Por eso somos cartas leídas, dice la Biblia. Dice que somos olor fragante de su conocimiento. 69, 76. 3, son 4 versículos. 5, perdón. Cuando nos acercamos, de 69 a 73. Cuando nos acercamos al Señor, ya no respondemos como aquel viejo gruñón. Yo recuerdo que cuando yo estaba enojado y mi esposa me decía, amor, ahí está la comida. Uf, uf. Como decía el hermano, te reprendo, fiera. Ahí le dijo, lo agarraron. Quieto, Nerón, Dios. Quieto, Firolán. Amor, mira, vamos al parque. Uf, uf. Así no, sí. Yo sé que me mira muy simpático y muy alegre y todo, pero también tenía a mi lado bien tonto. Porque uno es que miren, si hasta que Dios no lo cambia a uno, no lo cambia. Por eso dicen, nueva criatura serás. Dice que las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Hay mucho por qué alegrarnos en el Señor. Yo sé que mi esposa tiene mucho que darle gracias al Señor. Yo tengo mucho que agradecerle al Señor. Tengo como 80 libras que agradecerle a mi esposa, yo. Era delgadito, yo. Pero bueno, nos quedarán las fotos, ¿verdad? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Estamos en el tiempo del patio, ¿verdad? Cuando Pedro está en el patio y están golpeando a Jesús, ¿verdad? Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez, versículo 72, con juramento. Oigan bien, ya no lo fue, yo no andaba, yo te juro que no andaba. No conozco al hombre, dice. Y miren lo que dice el versículo 23. Un poco después, dice, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera
de hablar te descubre. Ay, caramba. ¿Cómo conoce usted a un cristiano? Decía mi primo, lo quiero mucho en el Señor, dice, ¿vos querés saber qué tan buen cristiano es? Hablarle de política y de fútbol. Ahí vas a ver. Si se enoja, si vive el Partido Libre, vive el Partido Nacional, vive el Partido Liberal, o vive a narrarla con los más populares, ahí vas a ver vos y ya se revuelve. Si se sueltan los perros, es porque está mal. Te digo yo, este tiene razón, digo yo. Cuando hablamos de fútbol, que viva Messi, que ya todo el mundo sabe que Messi es el mejor del mundo, ¿verdad? Amén, madridista. Entonces los madridistas dirán que el Madrid es el mejor equipo, y así, y entramos en contiendas vanas, cuando la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dice que la palabra de Dios sea abundante en vuestra boca. Es fácil usted identificar a un cristiano cuando saluda a su hermano. ¿Cómo le dice? Le dice, hey, ¿qué? Y le dice la palabra, o le venimos y le decimos, Dios te bendiga, hermano. Mira qué día de bendición, qué prosperidad la que tenemos al tener un Dios grande. Lindas son las cosas que Dios ha hecho. Cuando usted habla con una persona, se le zafa algún versículo, aunque no diga la cita, pero se le zafa algo como, mira que el Señor dice que mañana anunciaremos su misericordia y su fidelidad de noche. ¿Abunda la palabra de Dios en nuestra boca? Amén. Si abunda la palabra de Dios en nuestra boca, ¿sabe por qué es? Porque está atesorada en nuestro corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, muchas veces, como no queremos pagar un precio, no queremos tomar esa cruz, no queremos negarnos a nosotros mismos, decimos, es que eso de leer la Biblia como que es para los puritanos y para los conservadores. No, hermano, eso es para los puritanos y no para los conservadores, para todo cristiano. Escudriñar las escrituras, dice, porque ellas dan testimonio de mí. Santifícalos en tu verdad, dice, porque tu palabra es verdad, dice Juan 17:17. Entonces tenemos que acudir a ella. Entonces, ¿cómo vamos a negarnos a nosotros mismos? Y ni siquiera sabemos en qué tenemos que negarnos. La palabra nos lo va a revelar en oración. Ahora, entendamos algo entonces, para terminar. Que nosotros, para ser hombres y mujeres de Dios, tenemos que primeramente negarnos a nosotros mismos. Tenemos que dejar que sea Dios quien gobierne nuestras vidas. Tenemos que dejar que sea Él quien diga por dónde y cómo tenemos que actuar. Tenemos que entender también que tomar la cruz no tiene que ser un acto de tristeza, ni de cobardía, ni de resignación. Tomar la cruz es un acto de valor. Es un acto en el cual nos podemos gozar, porque el Señor tiene un galardón al otro lado, porque Él abrirá camino, porque Él proveerá la manera en la que nosotros, cargando esa cruz, nos sintamos plenos en el Señor. Porque cuando usted y yo tengamos una adversidad, un problema, digamos, he aquí un lugar, he aquí un momento, una ocasión en la cual podré levantar mis manos al Señor y decir, gracias, Señor, por tu fidelidad, gracias, Señor, por tu amor, porque no importa cuán grande o cuán pesada parezca la cruz, miremoslo desde la vista del Señor, y para Él no hay nada imposible. ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada. Y para terminar esto, de que seguir a Cristo es un camino de discipulado, es discipularse, es conocer sus leyes, es conocer sus doctrinas, es conocerlo a Él. Usted lee en el Evangelio cómo actuó Cristo cuando llegó la mujer adúltera, y entenderá que es un verdadero amor. Entenderá en 1 Corintios 13 qué es lo que Dios espera del amor de todo cristiano. Un amor, dice, que no busca lo propio, que no busca lo indebido. Eso es lo que el Señor busca. Pero si no leemos la Biblia, nunca sabremos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Es necesario que nos discipulemos con el Señor, porque no basta solo con escuchar. Usted hoy puede venir y escuchar esta palabra, que es bonito, digo yo, ¿verdad? Que estuvo bonito, que el Señor nos bendijo y todo, gloria a Dios. Pero si usted mañana o hoy más tarde no busca al Señor en intimidad, su altar se irá apagando. Mi altar se irá apagando. Si yo no busco al Señor, mi altar se va a opacar. Y más tarde o más temprano, la más liviana brisa me lo puede apagar, y entonces entraré en una situación de depresión o de tristeza, cuando Dios no me ha llamado a eso. Dios me ha llamado a plenitud, porque Él me ha llamado a paz. A paz nos ha llamado el Señor. Él tiene pensamiento de paz para con nosotros. Seguir a Cristo lo tenemos que hacer con la convicción de que hay un gozo, hay un galardón al final. Miren, nosotros tenemos que servir a Cristo, como dijo este testigo de Jehová, porque es digno. Él es santo, Él es el único y eterno Dios, y es digno de toda alabanza y toda adoración. Y quiero terminar con estas frases que escribí ayer mientras terminaba la enseñanza.
El día llegará en que realmente nos demos cuenta si fuimos capaces de negarnos a nosotros mismos o si fuimos sepulcros blanqueados, que hablamos de entrega cuando nunca morimos al yo. Y seguir a Cristo no siempre será fácil, pero vive nuestro Dios, que siempre será conveniente. Pongámonos de pie, vamos a orar y le voy a pedir a la hermana que nos dirija la oración final para que podamos reflexionar sobre esto. Démosle un aplauso al Señor, ¿verdad? Amén.